Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Salgado y en el día de hoy voy a hacer una reseña completa de la serie de televisión Game of Thrones. Voy a hablar sobre mi propia experiencia con la serie de televisión, así como discutir algunos puntos que han surgido a partir del final de la serie. Voy a hablar sobre lo bueno y lo no tan bueno y espero que les guste, así que comencemos. Primero que nada empecé a ver Game of Thrones a mediados del año pasado, por ahí en agosto, a recomendación de una de mis mejores amigas. La verdad es que ya había pateado la serie durante muchos años, así que finalmente abrí Pelispedia y me puse a ver los primeros capítulos. Y la verdad es que si bien los encontré un poco lentos al principio, finalmente cuando llegué al final de la primera temporada supe de qué iba la cosa. Y a modo de reseña general, puedo decir que las 4 primeras temporadas son perfectas, básicamente. La única cosa que me molesta de esa sección de Juego de Tronos viene a finales de la 4ª temporada con el giro que le dieron al personaje de Shae. Realmente siento que el tema de sus celos con Sansa y con Tyrion fue algo muy fuera de personaje de ella, siendo una mujer bastante inteligente. Pero aparte de eso, los episodios eran bastante épicos, las batallas eran hermosas, el crecimiento de momentum hasta los clímax eran bastante geniales. De ahí en adelante la 5ª temporada comenzó un poco lenta para mí, por lo menos. Y no es porque los capítulos fueran malos en sí, sino que porque la 4ª temporada había terminado de una manera tan perfecta que sentí que era muy difícil de escalar esa montaña de nuevo. La serie se demoró un poco en agarrar ese momentum. Y sé que hay mucha gente que considera que la línea argumental entre Jaime y Bronn es bastante horripilante y que es la peor en la historia de Game of Thrones. Pero la verdad es que para mí personalmente, un televidente que nunca había leído los libros y que nunca supo las cosas que sucedían en Dorne, la verdad es que no fue decepcionante para nada. Y sí, digan lo que quieran sobre la 5ª temporada, pero aún así tenemos momentos maravillosos como este. Y nada que decir sobre la batalla de Hardhome, que ya la han debatido innumerables veces en varios videos de YouTube. Y la verdad es que sí, al final de la 5ª temporada Jon muere, pero este imbécil ya me había dicho que revivía en la 6ª temporada. Realmente esa escena no tuvo ningún impacto emocional para mí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Después vino la 6ª temporada y sé que no mucha gente me acompaña en esto, pero siento que es mi temporada favorita de Game of Thrones junto a la 4ª. Todo funciona, los personajes, los diálogos, la tensión, toda la descendencia de Jon Snow. Y no hay que olvidar tampoco la hermosa explosión del septo de Baelor. La 7ª temporada no tengo mucho que decir sobre ella, la verdad. Y la verdad es que no me pareció tan mala, me entretuvo bastante de hecho, pero soy capaz de entender por qué a la mayoría de los fans no les agradó. Sin embargo, hay algo que quiero rescatar, es que a pesar de la ruptura en la lógica, los saltos en el tiempo y en el espacio, los personajes teletransportándose prácticamente de un lugar a otro, la gigantesca armadura invisible que tenían los personajes para no morir nunca, a pesar de estar constantemente en situaciones en donde ya debieron haber muerto en los primeros 5 minutos. Debo rescatar de esta temporada que a pesar de todos esos problemas, los personajes seguían siendo ellos. Jon Snow seguía siendo Jon Snow, Daenerys Targaryen seguía siendo la Daenerys que conocíamos, Jaime seguía siendo Jaime, uno de los personajes más complejos de Game of Thrones, y así sucesivamente, todos los personajes seguían siendo ellos, y eso se agradeció bastante a pesar de todos los otros problemas de la temporada. Y ahí, después de todo esto, es cuando llegamos finalmente al invierno de Game of Thrones. La 8ª temporada es una mierda. No sé con qué otra palabra decirlo, la verdad. Sí, los 2 primeros capítulos fueron buenos. El primer capítulo, Winterfell, estuvo ok. La escena con los dragones y Jon y Dany volando como imbéciles fue bastante estúpida. Pero el resto estaba bien, o sea, fue cosa de reunir a los distintos personajes en Invernalia y para comenzar la temporada, supongo. Y el segundo capítulo, A Night of the Seven Kingdoms, fue bastante bueno en verdad. Los últimos 10 minutos, cuando Podrick canta la canción antes de que la batalla comience, son de los más espeluznantes que he sentido viendo cualquier obra audiovisual. Tantos meses de build-up, 8 años para los que ya veían la serie desde sus comienzos, finalmente estaban llegando a su punto culmine. Y ahí es cuando la otra semana sale The Long Night, el tercer capítulo, y las cosas
comienzan a desvanecerse. Y la verdad es que la batalla estuvo muy bien grabada, estuvo muy bien iluminada, pero las decisiones de los personajes... ¿Por qué mandaron esa carga de los Dothraki a morir? ¿Por qué cuando comenzó la batalla Jon y Dany no se quedaron abajo ayudando a sus amigos, a la gente que amaban, a quemar wargos con los dragones que tenían? Van como 2 veces y ya está. Y después los otros weones están a su suerte nomás. Chao, te quemo estos dragones y después me voy, suerte. ¿Por qué los dos salieron a perseguir al Night King? ¿Por qué no uno salía a perseguir al Night King y el otro quemaba muertos abajo en el campo de batalla? Y por supuesto el final. Sí, la verdad es que durante el transcurso de todo el capítulo hubieron decisiones muy absurdas, muy ilógicas. Pero al menos al final el Rey de la Noche, este personaje, esta especie de dios de la muerte que se nos ha ido construyendo desde el primer capítulo de toda la serie, desde la primera escena, finalmente estaba enfrentándose a Bran, al Cuervo de 3 ojos, a este personaje que representa toda la historia de la humanidad versus al dios de la muerte, al dios que quiere destruir la humanidad. Todo el resto del capítulo puede haber sido malo, pero este era el momento. Este era el momento culmine de 8 años de espera. Hasta que... Este fue el capítulo en el que sentí que Game of Thrones ya estaba mandando toda la mierda. Y hubo mucha gente incluso que se puso en contra de muchos fans que pensaban como yo, que decían: no, pero es que la serie se llama Game of Thrones, se llama Juego de Tronos, o sea, ¿cuándo has visto que se llamaba Juego contra los dioses del hielo de la muerte? Y la verdad es que no me dio tanto para discutir con gente con baja materia gris, que no se da cuenta que porque algo se llame así, porque una obra se llame de cierta forma, no significa que no pueda sugerir que su contenido es otro. Tomemos por ejemplo las películas de los Juegos del Hambre, los Juegos del Hambre 1, 2, 3 y 4. En cada película antecede el título Los Juegos del Hambre, pero las últimas dos no tienen nada que ver con los Juegos del Hambre. Aunque los libros, la verdad es que sí, cada uno tiene un nombre distinto. El primero se llama Los Juegos del Hambre, el segundo En Llamas, el tercero Sin Sajo. Pero esto también sucede con los libros de Game of Thrones. La saga completa no se llama Juego de Tronos, se llama Una Canción de Hielo y Fuego. Y sí, pueden argumentar que el show es distinto, pero claramente en muchas cosas no lo es. Es el mismo mundo, son los mismos personajes, son las mismas motivaciones. Y ¿saben qué? Me estoy desviando mucho del tema, no sé por qué mierda estoy hablando de esto. Y por supuesto, después de este momento tan pordiosero, llegaron los últimos 3 capítulos que en sí fueron un despropósito. El quinto capítulo ya con Daenerys volviéndose loca porque no le gustan las campanas. Son muchas cosas de las que ya la internet se ha encargado, así que no voy a hablar mucho de eso. El problema principal que veo con la 8ª temporada de Game of Thrones es que hay muchos núcleos. Es como si los escritores ya tomaron estas notas que les dio George Martin para cómo continuar la historia, y seguramente el autor original de Game of Thrones va a continuar la historia contando los mismos puntos que relató la última temporada de la serie. Pero la cosa es que él va a tener un medio muy diferente. Él seguramente va a retratar la guerra contra los caminantes blancos en un libro entero, mientras que la serie solo lo hizo en 1 hora. Lo mismo probablemente suceda con el arco de Daenerys volviéndose loca. Y en ese caso, ¿cuál fue el propósito de acelerar que Dany se volviera loca dentro de la serie? ¿Cuál es el propósito de arruinar este personaje en solo 40 minutos? Creo que los escritores, al intentar retratar todos los puntos que George les había sugerido, no se concentraron en narrar una historia cohesiva, sobre todo considerando que solo quedaban 6 capítulos para terminar la serie. A mi opinión, lo que debieron haber hecho desde el principio de la temporada fue agarrar uno de estos núcleos, o los caminantes blancos, o la batalla contra Cersei, o Daenerys volviéndose loca, y hacer de ello toda la temporada. Y como ya se nos había construido al final de la 7ª temporada, que los caminantes blancos eran básicamente la mayor amenaza para Poniente, ¿por qué no tan solo concentrarse en eso? Y no es como que nosotros, los fans, estemos locos en pedir que los caminantes blancos sean el fin del mundo, que los maten a todos, porque básicamente toda la publicidad acerca de la 8ª temporada es precisamente sobre eso. Solo los primeros 3 capítulos, que básicamente es la preparación y la batalla contra los White Walkers, y nada más. Nos construyeron toda esta ideología a propósito para después tirarla por la basura y hacer que el resto de la 8ª temporada fuera una mierda.
Y no es como que esto de agarrar varios núcleos dentro de una temporada no hubiera funcionado en Game of Thrones antes. De hecho es lo que ocurría la mayoría de las veces. La cosa que hacía diferente a las otras temporadas, a la octava temporada, es que todas estas historias, todos estos núcleos se iban construyendo al mismo tiempo hasta finalmente desembocar en los capítulos finales. Tomemos por ejemplo la sexta temporada. Acá tenemos la historia de la resurrección de Jon Snow y su eventual batalla con Ramsay Bolton, la historia de Cersei versus el High Sparrow, la historia de Arya en Bravos. Todas estas historias iban avanzando simultáneamente hasta llegar a su pique en los capítulos finales. Jon con la batalla de los bastardos, Cersei con la destrucción del septo de Baelor y Arya tomando la decisión de volver a Westeros y matando a Walder Frey. En la octava temporada en cambio tenemos primero esto, después esto y después esto, y no hay tiempo suficiente para desarrollarlo todo, y eso te saca completamente de la historia. Y por supuesto después está el documental, el The Last Watch, el que sacaron el domingo pasado, donde vemos la historia de todas estas personas que ayudaron a hacer la serie. Y quiero recalcar que precisamente la culpa no es de ellos. Ellos hicieron su trabajo perfectamente, pero lamentablemente este documental es como una especie de moño que nos pusieron para decirnos ya, la temporada fue una mierda, pero la hicieron bien linda, ¿verdad? Se esforzaron mucho. Y la verdad es que sí, se esforzaron mucho. Y hicieron todo dentro de su poder para llevarnos a este mundo fuera del nuestro. Pero los personajes, el guión fue una cagada. Bueno, realmente ya estoy muy cansado, no quiero hablar más de esto, así que me voy a terminar unos trabajos que tengo en la universidad. No, bueno, he estado 3 horas haciendo esta mierda, así que chao.